Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, quizá lo más sorprendente del último día es la declaración del consejero delegado de JP Morgan. Dice que viene un huracán a los mercados y que hay que prepararse. No dice que esté, dice que viene. Y señala sin señalar a la FED. ¿Qué te ha parecido esas declaraciones? Y sobre todo, ¿puede venir huracán en Europa y no en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos y no en Europa? Bueno, él efectivamente ha dicho esto, yo creo que habría que cogerlo en su contexto. Se refiere sobre todo al hecho de que los americanos a día de hoy y para los próximos 6 o 8 meses todavía están gastando el dinero de los cheques que les mandaron a casa. Allí para el estímulo fueron muy expeditivos, le mandaron a todo el mundo un cheque a su casa. Entonces ahora mismo están, esos son los motivos de que, por ejemplo, es difícil encontrar gente para los puestos de trabajo. Es que la gente tiene dinero en casa y dice, bueno, pues yo voy tirando el cheque hasta que eso se acabe. Pero eso se va a acabar. Y eso, claro, puede coincidir con un momento en el que la Reserva Federal de los Estados Unidos esté apretando duro por la parte de los tipos de interés, subiendo los tipos de interés, complicando, digamos, reduciendo la demanda. Con lo cual tienes, por un lado, esa tormenta, creo que es a la que se refiere, es, por un lado tienes los americanos gastando menos porque se les va acabando el cheque del gobierno. Por otro lado tienes a la Reserva Federal apretando para que gasten menos porque quiere bajar la inflación. Y por si todo eso no fuera suficiente, es complicado bajar la inflación cuando una parte no depende de ti. Porque, y esto es peor en Europa, pero en Estados Unidos también. Es decir, como dijo el presidente de la Reserva Federal, yo puedo bajar la demanda, pero no puedo actuar sobre los precios del petróleo, ni sobre los fertilizantes, ni sobre las materias primas. Nada de todo eso está bajo mi control. Por lo tanto, eso puede hacer que tenga que ser todavía más agresivo. En fin, esa es la tormenta que podría ocurrir. Dicho esto, iremos viendo porque estamos en un mercado muy, ¿cómo diría? Yo no diría volátil, estamos en una economía muy cambiante. Y las cosas, según cambien, podrían no, digamos, materializarse esa expectativa. ¿Puede haber tormenta en un lado o en otro del Atlántico y no precisamente en los dos? ¿Puede haber un movimiento de recesión o de ralentizamiento muy agresivo de la economía en Europa y no en Estados Unidos, por ejemplo? Yo es que veo mucho más peligro de recesión en Europa que en Estados Unidos. En recesión, lo primero, se habla mucho, aclaremos, recesiones, tiene que ser por lo menos 2 trimestres de crecimiento negativo. Tienen que coincidir 2 y tampoco vale que sea menos 0,02, eso es más bien un estancamiento. Pero bueno, definido esto, yo lo veo más peligroso en Europa. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es una economía mucho más dinámica. Estados Unidos, el problema que tienen ahora mismo, por lo que suben los tipos de interés, es porque la economía va muy bien. Es decir, hay un exceso de demanda, está la economía muy caliente y eso es lo que hace que suban los precios. En Europa los precios no suben tanto porque la economía vaya muy bien. En Europa los precios suben sobre todo porque como consecuencia de las sanciones tenemos una subida de todas las materias primas, del precio de todas las materias primas que compramos, brutal. Eso aumenta el coste de la electricidad, de la gasolina, de los materiales de construcción, de absolutamente todo. Y eso hace que la gente modere sus compras, se asuste, baje la confianza, etcétera. Por lo tanto, en Estados Unidos tienen una fortaleza económica que subir los tipos podría, digamos, la Fed conseguir su objetivo de subir los tipos y normalizarlos sin meter a Estados Unidos a su economía en una recesión, técnicamente hablando, o sea, 2 meses seguidos de crecimiento negativo, pero en Europa, como sigamos como vamos, tú imagínate, esto lo va a entender todo el mundo. Si tú, además de que ahora te está subiendo la gasolina, la electricidad, los alimentos, en fin, todo... ¿La hipoteca ahora? Ahora te sube, y te va a subir, la hipoteca, lo que pagas por la letra del coche, lo que pagas por a lo mejor la tarjeta de crédito, o sea, no solo ya es la hipoteca, o sea, te sube todo aquello que implica un crédito. Pues eso sí que es la tormenta perfecta. Ya me gustaría ver a Diamond, si estuviera aquí, yo no hablaría de la tormenta perfecta, hablaría del tsunami perfecto, con lo cual yo creo que, resumiendo, hay muchas más probabilidades de que se produzca esa recesión en Europa, en mi opinión, que en Estados Unidos. Ayer el libro Fetch de la Fed, lo vimos ya encima de la mesa, negro sobre blanco, sobre qué está opinando cada uno de los distritos. El punto fundamental estaba alrededor de que 3 distritos dicen que temen ya porque la recesión se acerque. Se hablaba entre líneas de la posibilidad de que si la recesión llegara es más pronto de lo que decía Deutsche Bank, que decía 2023, sería 2022, pero el mercado empezó a intuir
que si la economía pudiera moderar crecimiento, la Fed podría levantar el pie del acelerador y a partir de ahí coge cuerpo las palabras, las últimas de Jerome Powell, en las que dijo, bueno, 50 y 50 está hecho en las siguientes 2 reuniones. Y a partir de ahí, esa teoría del wait and see, vamos a ver qué pasa, puede funcionar al mercado. Es así, el mercado, si al menos ve la esperanza de que la Fed está concienciada de que no puede pegar el frenazo y derrapar, sino que tiene que pegar el frenazo y ver, ¿puede el mercado recuperar terreno? Por supuesto. Es decir, esto está muy bien planteado, porque eso es pensar como piensan los mercados. Hay mucha gente que no entiende cómo la economía en un momento dado puede ir mal y los mercados subir, o cómo incluso, y esto es muy habitual, en plena recesión el mercado rebota. Y esto es porque los mercados funcionan con un mecanismo de anticipación de eventos futuros, acertando o equilibrando, acertando o equivocándose. Pero cuando tú valoras una empresa, esto lo sabe cualquiera que trabaje en el mundo corporativo, tú lo que haces es decir, ¿cuánto vale esta empresa en función de los flujos de ingresos futuros? El mercado funciona igual. El mercado es un sitio donde se valoran empresas. Hay mucho ruido, todo lo que quieras, se valoran empresas. Entonces, ¿qué hace el mercado? Valora cuál puede ser el valor de una empresa en el futuro, en base a cuáles pueden ser sus ingresos. Bien, nos situamos en la situación actual y dices, bueno, todo está así, que si recesión, que si tal. Claro, pero es que efectivamente la recesión viene o vendrá, porque no estamos todavía ahí, de que la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Central Europeo se pasen de frenada, para entendernos, derrapen. Se pasan de frenada y se salen y se pasan la curva. Bien, ese es el miedo de los mercados. Pero si realmente lo que empieza a ocurrir es que baja la inflación, y esta es la clave, la Fed actuará en consecuencia. O sea, la Fed no está subiendo los tipos de interés porque se levanta una mañana y dice voy a fastidiar a todo el mundo. Lo hace porque quiere que baje la inflación. Bien, pues entonces, si la inflación baja, si baja más de lo que ellos esperaban, moderará esa euforia alcista, porque no tiene especial interés en fastidiar la economía americana y menos en afectar al empleo. Si por otro lado la inflación es más alta de lo esperado, entonces apretarán todavía más. Por lo tanto, todo es posible y todo dependerá de la inflación. ¿Y por qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar los indicadores adelantados que afectan a la inflación. Porque cuando ocurra afectará al mercado, pero es mejor adelantarse. Es decir, hay que mirar para dónde. Es muy sencillo. El mercado se va a mover en función de un interruptor, que es más inflación, peor, porque la Fed va a tener que ser más agresiva. Menos inflación, estupendo, porque va a pillar a todo el mundo que espera básicamente el Armagedón financiero y económico, va a decir, hoy pues no está tan mal, y luego va a venir uy, me voy a perder algo. Entonces, interruptor de inflación bajado, menos inflación de la esperada, estupendo para el mercado y viceversa, porque va a ser lo que marque la actuación de la Fed. Solo una cosa más, en esta fotografía, en este contexto, ¿y el termómetro es el precio del petróleo? Es uno de ellos. Para esa inflación, ¿eh? Es uno de ellos, pero no es el único. ¿Y el otro puede ser la alimentación? La alimentación sin duda, pero es que es muy variado, porque el problema es que se ha cortado el grifo de la salida de materias primas del mayor productor de materias primas del mundo. Es que eso afecta a todo. Afecta a la inflación por el lado de se dice el grano de Ucrania, no, el grano de Rusia, que es el mayor productor del mundo. Ucrania es la queja de África de ayer. Claro, entonces es el grano no sé, es el grano de Ucrania, pero es sobre todo el grano de Rusia. Son los fertilizantes que vienen sobre todo también de Bielorrusia, que es aliado de Putin. Es el petróleo, es el gas, porque claro, las cosas en los mercados, ya decimos, se adelantan. Entonces, si tú estás hablando de que vas a cortar el gas, si tú eres un vecino y te van a cortar el gas, pues intentas irte a otro sitio, te adelantas a que te corten el gas, ¿no? Pasa lo mismo, el precio del gas está empezando a descontar, que, oiga, a lo mejor, sobre todo porque los países europeos, ante la posibilidad de ellos decidir cortar el gas que les entra, lo que están haciendo es acumular gas y están intentando meter gas hasta en los sótanos del Bundestag. Y llenar reservas hasta arriba. Claro, entonces eso hace que suba el precio. Sobre todo de cara a otoño. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es todo. Y eso es lo que, como digo, aquí hay un problema. El BCE se va a poner a subir los tipos de interés, los políticos le van a presionar como si la inflación fuera culpa suya y como si él tuviera la solución. Los políticos presionaron al BCE cuando el problema era la deflación, pero el problema lo habían creado ellos, creando una economía europea
la euroesclerosis, es decir, una economía europea poco dinámica, cargada de regulaciones, etcétera. Ahora le van a, y cosa que el BCE no podía solucionar y ha tenido que hacer, pues eso, llegar a niveles de tipos de interés ridículos, que no funcionen las primas de riesgo, etcétera. ¿Ahora qué va a pasar? Pues exactamente lo mismo. Una vez decir, uy, la inflación es muy alta, esto es cosa del BCE. El BCE no puede hacer nada si Putin decide, pues eso, bloquear la salida de grano de Ucrania, o si nosotros decidimos que no vamos a comprarle nada. Bueno, pues el BCE no puede actuar sobre eso y nos podemos encontrar con una situación en la cual la economía esté bastante tocada y encima el BCE tenga que subir y subir los tipos de interés sin gran efecto. Sin gran efecto, porque ellos no controlan lo que pasa desde el lado de la oferta. Vamos a hacer una pequeña recomendación que nos trae Manuel Gómez y seguimos esta conversación con Víctor Álvaro González. Manuel, cuéntanos. Si quieres mejorar tu